Buenas noches, vamos a resolver unos ejercicios para calcular el peso de báscula y el peso volumen en transporte aéreo. En el primer ejercicio nos dan datos para calcular ambos pesos. El primero son 4 bidones de plástico de 40 centímetros de diámetro por 1.10 metros de altura, con un peso de 15 por cada bidón. El segundo son 6 cajas de cartón con las medidas 40 por 40 por 20 centímetros, un peso de 20 kilos cada caja. Y el último son 3 cajas de madera de 1.10 por 1.20 por 0.8 metros con un peso de 40 kilogramos por caja. Bueno, entonces vamos a ver en la solución. Nosotros para el transporte aéreo tenemos que trabajar en unidades de kilos para el caso del peso y para el caso de volumen con centímetros cúbicos. Entonces, en el primer ejercicio nos decían que eran 4 bidones con 15 kilos y las medidas nos daban 40 centímetros de diámetro. Recordemos que el diámetro para el caso de fijar largo y ancho son los mismos valores. Y el alto nos daban 1.10 metros, que convertido a centímetros nos dan 110. ¿Cómo calculamos el peso de báscula? Es básicamente multiplicar el número de unidades, que es 4, con el peso bruto, que es 15. 4 por 15 nos dan 60 kilos. Ahora vamos a ver el cálculo del volumen. Para el cálculo del peso-volumen necesitamos multiplicar las medidas largo por ancho por alto, multiplicarlo por el número de bultos, que en este caso serían 4, y dividirlo entre 6.000. Esa es la fórmula para el cálculo del peso-volumen. Y esto me sale 117 kilos. También me piden hallar el peso cobrable. El peso cobrable en el transporte aéreo resultará de comparar el peso-volumen y el peso de báscula y elegir el mayor. Sobre este se va a calcular el flete a pagar por los embarques. En este caso son 117 kilos volumen, porque estamos tomando como referencia el peso-volumen, que es mayor. Igual continuamos con el segundo ejercicio, donde nos piden calcular para lo que son cajas de cartón. Hacemos el mismo procedimiento. En el caso del peso de báscula, multiplicar el número de bultos por el peso, 6 por 20, 120, y para el caso del peso volumen multiplicamos las medidas, 40 por 40 por 20, por el número de cajas, son 6, entre 6.000. Como podrán observar, en este caso el peso de báscula es el mayor, por lo tanto es el peso cobrable. Y así también hacemos por las cajas de madera. Finalmente hemos obtenido los 3 resultados y ya habríamos resuelto el primer ejercicio. Luego, en el segundo caso nos piden que como agencia de carga hay que hacer una consolidación. Hay que resolver de acuerdo al enunciado. Tenemos 3 empresas con un número de cajas bastante pequeño. El peso de la caja en kilos es un embarque de piñas y las dimensiones de la caja. Consideramos para este ejercicio que el peso de la caja es el peso bruto, que incluye ya el peso de la caja como embalaje. También nos piden calcular el peso de báscula y el volumen y explicar y fundamentar si sería posible consolidar esta carga. Hacemos el mismo procedimiento, calculamos para todos los embarques el peso volumen y el peso de báscula y finalmente podemos saber cuánto es el peso cobrable. En este caso sí podríamos consolidar si fuéramos una agencia de carga, porque estos embarques son el mismo tipo de producto. Lo único que tendríamos que trabajar es el tema de la planimetría para ver cómo acomodar las cajas con diferentes medidas. Finalmente, si sumamos, este embarque tiene como peso total 63 kilos como peso volumen
y 470 kilos como peso de báscula. Obviamente el peso de báscula habría que sumarle el peso de un pallet, porque posiblemente si esto se llega a consolidar, la agencia de carga utilizaría un pallet para poder consolidar esta carga.